vamos a dar inicio a nuestro tema. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con la clasificación de polígonos. Empecemos por lo que es su definición. La definición de un polígono nos dice que es una porción del plano que está limitada por segmentos de recta. En este caso podemos ver ahí un polígono. Si nosotros mencionamos que ese polígono está en un plano, vamos a colocar aquí que este sería nuestro plano. Esto es nuestro plano, pero nos dice que son segmentos de recta. Un segmento, otro pequeño segmento de este lado, y luego trazamos y unimos esos segmentos de recta. Y aquí podemos ver que este polígono está delimitado por esos segmentos de recta que están dentro de un plano. Entonces esto sería nuestro polígono, porción del plano limitada por segmentos de recta. Pasemos al punto número 2. En el punto número 2 nos dice que los polígonos se pueden clasificar según sus ángulos interiores. En convexos y cóncavos podemos clasificarlos. Aquí tenemos un polígono convexo, aquí tenemos un polígono cóncavo. ¿En qué se diferencian en un momento dado? Que el convexo, que es este, nos dice que sus ángulos internos son menores a 180 grados. Estos ángulos que son internos son menores a los 180. Sus ángulos interiores del polígono convexo son menores a los 180 grados. Mientras que el polígono cóncavo, aquí lo podemos ver, nos dice que tiene por lo menos un ángulo interno mayor a los 180 grados. Este es el ángulo interno que es mayor a los 180 grados, por lo menos. Esa es la diferencia entre convexo y cóncavo. Pasemos al siguiente punto. En el punto número 3 nos dice que los polígonos también se clasifican por su número de lados en triángulos, cuadriláteros, pentágonos, etc. Bien, vamos a ver entonces. De acuerdo al número de lados van a recibir un nombre. Veamos. El número de lados sería 3 y recibe el nombre de triángulo. De 4 lados recibe el nombre de cuadrilátero. De 5 lados recibe el nombre de pentágono. De 6 lados recibe el nombre de hexágono. De 7 lados recibe el nombre de octágono. De 8 lados recibe el nombre de octágono. De 9 lados recibe el nombre de eniágono. Y de 10 lados recibe el nombre de decágono. Si nosotros quisiéramos hacer la representación de cada uno de estos polígonos, hablaríamos de una representación geométrica. Por ejemplo, el de 3 lados, que se llama triángulo. El cuadrilátero, sabemos bien que sería de 4 lados. El pentágono, estaríamos hablando de una figura de 5 lados, más o menos aproximadamente así. Y el hexágono quedaría de 6 lados, que quedaría así aproximadamente. El heptágono de 7 lados, octágono de 9, eniágono de 9 y decágono de 10. Esa sería la representación o la clasificación de los polígonos de acuerdo a su número de lados. Pasemos al siguiente. En el punto número 4 nos dice que los polígonos también pueden ser regulares o irregulares. Trabajemos con los regulares. Los regulares nos dice que son polígonos que tienen todos sus lados iguales y también todos sus ángulos interiores son iguales. Aquí tenemos la presentación de un polígono regular. Aquí tenemos el cuadrilátero, que también son polígonos regulares, y aquí podemos hablar de cada uno de ellos. El triángulo, como podemos ver, es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, al igual que también todos sus ángulos son iguales. Esos ángulos sabemos que miden 60 grados, cada uno de ellos 60 grados. Y supongamos que cada uno de estos lados mide 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Lados iguales y ángulos iguales. Polígonos regulares. Supongamos que mide 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Lados iguales y ángulos iguales. Cada uno de sus ángulos mide 90 grados. Cada uno de ellos 90. Luego de este lado, cada uno de sus lados podremos decir que miden 6 centímetros. Todos sus lados son iguales, al igual que también todos sus ángulos. En este caso sus ángulos miden 120 grados. De este lado también mediría
120 grados. Sería 120 en cada uno de sus lados. Lados iguales y ángulos iguales, son polígonos regulares. Pasemos a los polígonos irregulares. Los polígonos irregulares nos dice que son polígonos que sus lados o sus ángulos o ambas cosas no son iguales. Veamos. Aquí podemos ver este polígono que son diferentes medidas. Aquí podemos ver otro y aquí podemos ver otro ejemplo. Cada uno de ellos son polígonos irregulares. Aquí estamos viendo sus nombres. El triángulo es un triángulo irregular, un cuadrilátero irregular, un hexágono irregular en este caso. Aquí podríamos mencionar que tiene diferentes medidas. Por ejemplo, este podría ser de 4, este podría ser de 6 y este podría ser de 8. Lados diferentes. Este podría ser de 4, mientras que este podría ser de 2. 4 y 2. Y aquí podremos hablar de 12 centímetros, podremos hablar aquí de 10 centímetros, de 9 centímetros, de 8 centímetros, de 7 centímetros, y aquí podremos hablar a lo mejor de 6 centímetros. Todos sus lados son diferentes. No se digan sus ángulos. Este ángulo se ve más abierto que este ángulo. Este ángulo pues también se ve diferente completamente. Estos ángulos podrían ser iguales, mas sin embargo sus lados no son iguales. Entonces este sería un polígono irregular. Aquí vemos otro polígono también irregular, lados diferentes y ángulos diferentes. Pasemos al siguiente. En el punto número 5 nos dice que los triángulos se clasifican por sus lados y por sus ángulos. Vamos a ver, vamos a trabajarlo por sus lados. La clasificación por sus lados, podemos ver triángulo equilátero, vamos a presentarlo. Podemos hablar de un triángulo, en este caso isósceles. Podemos hablar de un triángulo escaleno. Aquí podemos mencionar que tiene todos sus lados son iguales. Vamos a ver, estos serían, por ejemplo, mide 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Tiene sus lados iguales. Este tiene, aquí vamos a ponerle aquí que todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Voy a colocarle aquí que todos sus lados son iguales. Son iguales. Mientras que en este podemos hablar del triángulo isósceles, que su característica sabemos que sus lados miden, que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces hablamos de dos lados iguales. Mientras que en el triángulo escaleno, sabemos que tiene todos sus lados diferentes. Todos sus lados son diferentes. Aquí podemos ver que son 4 centímetros. Aquí hablamos de 6 y aquí hablamos de 8 centímetros. Entonces tiene todos sus lados. Tiene todos sus lados diferentes. Bien, pasemos al siguiente punto. Eso es en cuanto a sus lados. En el inciso B, todos sus ángulos, hablamos en este caso de la clasificación, pero ahora por sus ángulos. Hablamos de los acutángulos, de los rectángulos y hablamos de los obtusángulos. Veamos, los triángulos acutángulos serían de esta manera. El rectángulo tiene un lado que es recto y el obtusángulo tiene un ángulo que sería obtuso. Entonces hablamos que en este caso el acutángulo tiene todos sus ángulos agudos. Estos son ángulos agudos. Todos sus ángulos son agudos. Vamos a marcar aquí que todos sus ángulos son agudos. Todos sus ángulos son agudos. Vamos a ponerle aquí que todos sus ángulos son agudos. Mientras que en este nos menciona que en el rectángulo tenemos un ángulo recto. Mientras que el obtusángulo hablamos que tenemos un
ángulo obtus. Entonces hablamos de un ángulo obtuso. Esa es la diferencia. Este es el obtusángulo, este es el rectángulo y este es el acutángulo. Pasamos al siguiente punto. En el punto número 6 nos dice que los cuadriláteros se clasifican por su paralelismo en paralelogramos, en trapecios y trapezoides. En este caso vamos a ver algunas características. Este sería nuestro paralelogramo, este sería nuestro trapecio y estos serían nuestros trapezoides. Veamos, en el paralelogramo hablamos de que todos sus lados, o al menos si sería todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales, entonces quedaría 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Entonces decimos que todos sus lados son iguales, mientras que en el trapecio dos lados son iguales y dos son diferentes. Hablamos aquí de 4 centímetros, mientras que aquí hablamos de 6 centímetros y aquí hablamos de 8 centímetros. Dos lados son iguales, dos de sus lados tiene por lo menos dos lados iguales. Y en el trapezoide mencionamos que tiene todos sus lados desiguales. Hablamos que este mide 12 centímetros, este mide 8 centímetros, este mide 6 centímetros y este mide a lo mejor 10 centímetros. Como podemos ver, aquí mencionamos que todos sus lados son diferentes o desiguales. Voy a poner aquí todos sus lados. Todos sus lados son diferentes. Pasemos al siguiente. En el punto número 7 nos dice que los paralelogramos pueden ser de 4 tipos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Ahí podemos ver los paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. En este caso quedarían identificados así como paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Ahora, ¿qué es lo que quiero de esto? Bien, quiero que aprendan a identificarlos en un momento dado. Vamos a identificar algunos para que no tengan ningún inconveniente. No necesariamente se van a aparecer como los tenemos ahorita en pantalla. Vamos a hablar de la clasificación de los polígonos cóncavos y convexos. Aquí estamos viendo en este momento que tenemos una figura que es una figura convexa o un polígono convexo. Aquí tenemos una figura que es cóncavo, también convexo, ¿verdad? Ya que todos sus ángulos son menores a 180 grados. Aquí podemos ver una figura que sería cóncava, ya que tiene un ángulo mayor a los 180 grados. Aquí tenemos otra figura que también es convexa, ya que tiene todos sus ángulos son menores a los 180 grados. Entonces vamos a colocarle sus nombres. Ese sería uno que sería un polígono convexo. Este también sería un polígono convexo. Este sería un polígono cóncavo, ya que tiene un ángulo mayor a los 180 grados. Este sería un polígono cóncavo. Este dijimos que es convexo.